por estar aquí reunidos. Amén. Mirad cuán bueno, cuán agradable, dice la palabra de Dios, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Y la reflexión, amén, en esta hora, para caminar en obediencia, amén, conforme el Señor ha hablado a mi corazón en esta tarde, amén, con respecto a las ofrendas, al saber ofrendar, amén. Y lo primero que tenemos que saber, que nosotros, amén, la ofrenda más grande es saber que nuestro Padre Celestial dice que Él, siendo rico, se hizo pobre y Él ofrendó su vida, amén, en un sabor agradable para que cada uno de nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que cuando nosotros en cualquier iglesia cristiana hablamos de ofrenda, amén, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Cristo dio la ofrenda más grande que sin duda alguna nadie podría dar, y es entregarse a sí mismo por amor de toda la humanidad. Pero déjame decirte que la primera mención en la Biblia, allí en el capítulo 4 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios que vino Caín, y Caín, hijo de Adán y Eva, él presentó una ofrenda a Dios. Y luego dice la Biblia en el capítulo 4 de Génesis, vino también, amén, su hermano Abel, el cual trajo una ofrenda, amén, de lo mejor que tenía en el ganado. Y dice la palabra de Dios que desagradó a Dios la ofrenda de Caín. Ahora vamos a estudiar por qué, porque muchas veces quizás no podemos entender por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Y es porque Caín no dio de todo corazón, no dio de lo mejor para Dios. Él, dice la Biblia, trajo una simple ofrenda. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, la Biblia dice que no nos presentaremos delante de Dios, amén, con las manos vacías. Y lo primero que debemos ofrendar, amén, es nuestro corazón. Amén. Es saber que venimos a la casa de Dios, amén, como ha hablado el siervo en este lugar, saber que tenemos un horario de comienzo de culto y tenemos que saber ofrendar, amén, de esta manera en primer lugar para Dios. Un orden en todas las áreas de nuestras vidas. Porque antiguamente, hermano, cuando íbamos a una fiesta y aún cuando se va a una fiesta, intentamos la mejor puntualidad. Cuanto más cuando venimos a la casa de Dios. Y escuchad, y dice que desagradó esto a Dios de parte de Caín, y el rostro de Caín cambió. Y dice que Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué demudas tu rostro? Si bien hicieres, ¿no te será recompensado? Es decir, hermano, recompensa tenemos en los cielos de parte de nuestro Padre Celestial. Pero escuchá, no tenemos que hacer las cosas para recibir algo a cambio. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. ¿Qué significa esto, Iglesia de Cristo? Que como pueblo cristiano, hermano, hermana, tenemos que saber que todo cuanto tenemos, Dios, hermano, nos lo prospera y nos lo da. Por esto que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en un lugar, hermano, saber discernir el lugar. Amén. Y la Biblia enseña, dad al sabio. ¿Quién es sabio sino aquel, hermano, que presenta a Cristo como único medio de salvación? Es por esto que nosotros sabemos que la ofrenda es voluntaria. Amén. A diferencia de hoy, mirá, la iglesia, hermano, no es un comercio. La salvación es personal y es algo que debemos atesorar en nuestro corazón. Yo creo que la ofrenda más grande fue presentada ya por nuestro Padre Celestial, pero sabemos que como iglesia de Cristo, hermano, necesitamos apoyar a la obra de Dios. La obra de Dios tiene que crecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Decir al que está a tu lado, la obra de Dios tiene que crecer. La obra de Dios tiene que crecer. Y la obra de Dios crece, hermano, cuando hay hombres y mujeres comprometidas con la obra de Dios. Yo me gozo porque veo que aquí no es un lugar, mirá, llevo más de 20 años como cristiano y realmente, hermano, sin hablar, porque no debemos hablar, debemos orar a Dios para que realmente las cosas cambien. Amén. Y la iglesia de Cristo comprendamos la importancia que tiene, amén, la salvación a través de Jesucristo. Pero escuchá, la palabra de Dios realmente en 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 2
Dice que el apóstol Pablo, enseñando una sana doctrina en la iglesia, le decía a los hermanos, 1 Corintios 16:2, cuando yo vaya a vosotros, hermanos, ya tengan lo referente a la ofrenda ya preparado, para de esta manera no frenar el culto. Amén. Mirá el orden de Dios, el saber que, amén, lo espiritual es primero, porque la misma palabra lo enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Y si no, ¿por qué cuando hablamos de la vida de Salomón, un joven de tan solo 17 años, escuchá, él conocía este concepto de que cuando nosotros buscamos primero el reino, lo demás viene añadido? Salomón, hermano, no buscó ni riqueza, ni oro, ni plata. Señor, da a tu siervo corazón sabio y entendido. Y esto agradó a Dios. Y mirá, la Biblia declara en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 10, que por cuanto esto pediste, amén, yo te doy lo que pediste, y aún las cosas que no pediste, dice el Señor, también te las doy por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Que si yo pido en el orden de Dios, todo lo que pedimos en el orden de Dios, el Señor va a prosperar. Pero escuchá, dice también la palabra de Dios que el que da semilla al que siembra y pan al que come pan va a prosperar. Esto significa que cuando yo estoy sembrando para la obra de Dios, hermano, con una mano voy a sembrar como en el pueblo de Ageo. Hoy hablábamos con mi hermano Carlos acerca del libro de Ageo. Y el libro de Ageo tiene una particularidad. Es un pueblo que comenzó al revés. ¿Cómo comenzó el pueblo de Ageo? Al revés. Al revés. Dice que ellos comenzaron artesonando sus casas, decorando sus casas, y la obra de Dios estaba desierta. ¿Cómo estaba la casa de Dios? Desierta. Pero escuchá, porque vino palabra de Jehová, dice la Biblia, Ageo capítulo 1, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo. ¿Y sabés lo que pasó? Dice que el pueblo comenzó a activarse, la obra comenzó a prosperar, el pueblo comenzó a traer la ofrenda a la casa de Dios, comenzó a darle a Dios lo que es de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que con una mano ellos prosperaban y con la otra mano estaban exaltando y glorificando al Cristo de gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Gracias a Dios, amén, gracias a Dios, porque realmente nos gozamos, el Señor se goza cuando hay un pueblo que no solamente le alaba, cuando hay un pueblo realmente, hermano, que está hambriento de la palabra de Dios. Amén, de la palabra de Dios. Aún Pablo, aún el apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 35, dice que Pablo, tomando las palabras de Jesús, dijo: más bienaventurar es dar que recibir. Amén. Y mirá, y con esto termino, amén, estamos haciendo una vigilia del dar, de la ofrenda, pero es importante para la iglesia de Cristo, es importante para que la iglesia de Cristo pueda expandirse, amén, necesita la ayuda de cada uno de aquellos que amamos a Dios. Dice la palabra de Dios, amén, que cada uno de nosotros da como lo dispone en nuestro corazón, amén, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice que Jesús, estando en el lugar de las ofrendas, veía a los ricos que daban de lo que les sobraba, pero una viuda pobre, amén, dio de lo que no tenía, y dice que Jesús les dijo: en verdad os digo que esta viuda ha dado la mayor parte, porque ella dio de su necesidad. Y déjame decirte que una de las enseñanzas de la Biblia que está en Primera de Reyes capítulo 17, amén, dice que Elías había sido enviado a una viuda de Sarepta. Escuchá, y dice que cuando Elías llegó a ese lugar se encontró con un panorama que era desolador. Esta mujer estaba juntando unos leños para cocinar ella, darle a su hijo y dejarse morir. Pero escuchá, Elías le dijo: cocina, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Cuando ponemos primero a Dios, amén,
Dios nos pone primero a nosotros. Y dice que la viuda hizo conforme lo que Elías le dijo. Y cuando ella dio al varón de Dios, porque Elías tipificaba la palabra viva de Dios, y cuando Elías dio, amén, le dio a Dios. Y dice que la harina no escaseó y el aceite Dios lo multiplicó. Y comió Elías, la viuda, su hijo y muchos durante muchos días. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por compartir tu palabra viva y eficaz. En esta hora, Señor, gracias, oh Dios mío, porque venimos a ofrendar nuestro corazón. Venimos delante de tu presencia, Señor, a ofrendar nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, a agradecerte, Señor, con gozo y con alegría en esta hora. Gracias por tu presencia, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en el bendito y glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.